Muy bien, ahí estamos grabando. Buenos días a todos. Bueno, primero, antes que nada, lo que voy a hacer es pedirles un poco la opinión de ustedes, pero lo vamos a hacer de una manera medianamente ordenada. Entonces, primero les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar lo que vamos a ver hoy en este ratito. Tenemos las actividades de esta semana, la semana 1. Quisiera hacer un repaso de cómo les fue con las actividades que mandé el lunes a hacer. Eso ahora lo vamos a ver cómo lo instrumentamos. En segundo lugar, vamos a hacer un repasito muy rápido de los conceptos que vieron el lunes aplicados a 2 dimensiones solamente. El concepto de fuerza y de momento, cuáles son los 4 principios de la estática, cuál es el teorema de Varignon y descomponer, reducir y trasladar lo vamos a ver en un ejercicio. Y acá tenemos la pantalla del Kahoot. Muy bien, estamos entrando todos. Lo que les quiero decir es que en este es un primer juego muy básico, donde no se les está evaluando absolutamente nada. Entonces, lo que les pido, al ser esto un juego y una prueba, quizás más adelante sí lo usemos para alguna autoevaluación que tengamos, es que primero, es sin nombre, pueden, claro, poner cualquier nombre como pusieron ahí, WQY, no me importa. No hace falta que no hace falta que tengan el nombre de ustedes, porque no les vamos a tomar nada. Lo que sí necesitaría es que fueran completamente francos en las respuestas que den. No es para nada vinculatorio con lo que después vaya a ser la calificación. Bueno, muy bien. Doy comienzo, entonces. Los numeritos que te ponen. Muy bien. Estado actual se les pregunta. Muy bien. Evidentemente tenemos una gran mayoría de gente que ya está vestida y desayunando, y habiendo desayunado, perdón, y no hay tantos que estén desde la cama con el teléfono. Les recomiendo entonces que por lo menos que si vamos a evitar el tiempo de viaje, que se levanten un rato antes, así pueden estar atentos al 100% a la clase. Y agradezco, por supuesto, en toda su sinceridad. Vamos al próximo. Se les pregunta entonces si de la charla del viernes pudieron ver el video. Bueno, han visto el video, bastantes pocos, pero me parece muy bien porque eso significa que les alcanzó con haber ido a la clase. Eso está perfecto. En cuanto a que hayan visto el video tan pocos, me da una pauta de también qué es lo que estuvo pasando con ese video, porque la verdad tiene 90 y pico de visitas, y si de los alumnos tenemos nada más que 11 que lo miraron, es que también quizás otros docentes o otras personas estuvieron mirando el video para tener un indicativo. Vamos al próximo. A la clase teórica. Quisiera saber quién asistió. Bueno, muy bien. Tenemos 32 que asistieron y 2 que no. Próxima pregunta. ¿Seguí la clase teórica filmina por filmina con las presentaciones que descargué del campus? O sea, ¿se la descargaron antes o no? Bueno, tenemos casi mitad de gente que se descargó antes el archivo y estuvo siguiendo la clase teórica. Es una buena práctica, es lo que yo les quería transmitir ahora, que está bueno que lo puedan hacer, porque
la gran ventaja que ustedes tienen de hacer un curso a distancia, aunque por supuesto que en nuestro caso es forzoso, y qué distancia, lo que les permite de que la clase sea a distancia es que nosotros los docentes tenemos que preparar todo de antemano. Y eso significa que probablemente ustedes tienen el material de antemano. Eso es muy bueno para ustedes. Entonces es una buena práctica poder revisar las cosas antes o por lo menos durante la clase. Muy bien, vamos a la siguiente. Leí el apunte sobre modelos e hipótesis. Bueno, la misma proporción, o sea, la gente que se bajó los archivos, evidentemente se bajó todo. Bueno, con respecto al apunte de modelos e hipótesis, si vuelven a fijarse en el campus de la teórica, van a encontrar que no está, porque Rita, la titular de la materia, me pidió que le haga algunos cambios, así que se los estoy haciendo y los pienso volver a volcar más adelante. Pero básicamente lo que dice está bien. Lo que pasa es que Rita quería que lo dijera de alguna otra manera. Seguramente ella se los va a decir la próxima vez que tengan la clase. Siguiente. Leí el apunte sobre sistemas de fuerzas. Bueno, muy bien. Acá tenemos una dispersión más grande. El apunte sobre sistemas de fuerzas es muy importante que lo tengan visto, porque probablemente las preguntas que se les hagan tengan que ver con las del sistema de fuerzas. Los que leyeron el apunte completo probablemente se hayan dado cuenta que hay cosas que todavía no dieron en la teórica. Bueno, no se preocupen, tenemos por lo menos 2 semanas para dar este tema, así que no teman. Quienes lo leyeron hasta donde se dio en la teórica, bueno, es exactamente lo que yo les había pedido que hagan, así que son los más, los más obedientes a las indicaciones. Y gracias por toda la sinceridad de que lo han revisado pero no lo han leído. Les recomiendo fuertemente que lean los apuntes para que después, cuando tengan que dar la parte teórica, no se les haga una cosa muy larga. Van a ver, cuando vamos avanzando en la práctica y en la teórica, que muchas veces parece que son temas como disociados, ¿no? Que la parte teórica, para poder resolver un ejercicio, no necesariamente necesitan conocer exactamente las definiciones y los términos teóricos. Sin embargo, cuando van avanzando en la resolución de ejercicios, se quedan con, no sé, media pata si no tienen la parte teórica. Entonces, por ahí, saben una metodología, pero no saben el por qué. Por eso se les pide que se apuntalen mucho en la parte teórica para ustedes poder resolver la mayor variedad de ejercicios. Bueno, muy bien, vamos al próximo. Bueno, revisé el ejercicio resuelto en la práctica. Ejercicio resuelto en la práctica, hay varios que lo han revisado y otros que no. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre ese ejercicio, por eso era importante que lo revisen antes. También he visto que en el foro que abrimos para dudas y consultas sobre este tema no hubo ni una pregunta, por lo menos hasta hace un rato no había ninguna pregunta. Entonces, imagino que al no haber empezado a resolver ejercicios por ustedes mismos, no les surgieron dudas. Entonces, bueno, nada, también pedirles que durante esta semana, porque posiblemente a partir de hoy empiecen a resolver ejercicios prácticos, cualquier duda que les surjan, las podemos congregar todas en el mismo foro. Muy bien. Sigue ganando Matilde. Bien. Cuestionario sobre fuerzas. A ver qué hicieron con este cuestionario.
Bueno, a ver, no hice ningún intento, la gran mayoría no lo encontré, otra parte. Y hubo uno que hizo un intento. Bueno, bien, si hubo uno que hizo un intento, evidentemente está a la vista, porque también podría pasar que nosotros no lo hayamos puesto oculto y no nos hayamos dado cuenta, porque el campus te da esa posibilidad de a nosotros los docentes ir preparando actividades, ejercicios, recursos, ponerlos ocultos y mostrarlos en el momento que fuera necesario. Bueno, evidentemente si hay una persona que lo hizo, es que está visible. Y la gran mayoría no hizo ningún intento para hacer este ejercicio. Bueno, yo les había pedido que si querían lo podían intentar, para ver cómo les iba, intentar les puse 2 intentos justamente para que puedan ver de qué se trata, porque además es su primer cuestionario, entonces hacen un intento para ver de qué se trata y después otro intento sabiendo lo que tienen que poner. Pero resulta que ese cuestionario, posiblemente lo que vieron hasta el lunes no les alcance para saber hacerlo. Entonces, está bueno que puedan hacer ese cuestionario a partir de hoy, cuando terminemos la clase, que vamos a haber resuelto algunos otros ejercicios. Bueno, y otra cosa, si resultara que, que el cuestionario no llegan a entender alguna pregunta o algo entre un intento y el segundo, pueden preguntar a partir del foro. La cantidad de actividades que tuve que hacer durante la semana. Bueno, tal vez necesitaban más tiempo para contestar, ¿no? Porque hubo varios que no han contestado esta pregunta. Bueno, porque por ahí tenían que leer mucho, ¿no? Entonces, el objetivo de esta pregunta era saber si estamos haciéndoles hacer a ustedes la cantidad suficiente o si es demasiada o si es demasiado poca de actividades para hacer durante la semana. Ustedes, como tienen la práctica en día viernes, posiblemente tengan que trabajar el fin de semana para poder llegar el lunes con alguna cosa más masticada. Entonces, si ustedes no llegaran a trabajar durante el fin de semana o durante la tarde del viernes y se dejan el fin de semana libre, pueden trabajar después en la semana, pero tengan en cuenta que se les va a ir juntando con el siguiente tema de la teórica. Por lo general, no hay problema con eso porque la teórica va más o menos al mismo ritmo que nosotros. Bien, esta es la última. Si entendí el tema. Bien, la mayor parte me dicen que sí, que entendieron el tema y otros que no. Bueno, la verdad es que es muy difícil terminar de entender un tema sin hacer ejercicios. Así que a partir de hoy vamos a abocarnos al tema de sistemas de fuerzas en 2 dimensiones. Entonces, a partir de hoy, creo que esta pregunta debería dar toda que sí. Espero. Esto es el campus de la práctica. Les cuento que mi conexión suele ser muy lenta, entonces estoy como con en todas las fichas puestas en la videollamada. Por eso hay veces que el campus no carga demasiado. Entonces, cuando ustedes entran en eh, sistemas de fuerzas, tienen que tocar. Este cuadrito de sistema de fuerzas está disponible desde esta semana, 13. Entonces, desde esta semana que pueden entrar, por eso dice restringido, porque es a partir de la semana del 13 de abril que ustedes pueden entrar. Entran, acá les indica qué es lo que tienen. Bueno, y acá sale todo lo que hay. Tenemos el foro, donde ustedes tienen las preguntas,
tenemos la guía de ejercicios, de los que hoy ustedes van a resolver por lo menos 3 de esa guía. Sistema de fuerzas en el plano, el ejercicio resuelto, este es sobre el que vamos a trabajar ahora al inicio de la clase, y el cuestionario que tenían del que estábamos hablando recién se llama Sistema de Fuerzas 2D. Bien, fíjense que acá hay otro cuestionario que dice no mostrado a los estudiantes porque en este cuestionario todavía estamos trabajando. Muy bien, y este es el Sistema de Fuerzas 2D. Sistema de Fuerzas Espaciales es lo que nos va a tocar resolver la semana que viene, y aquí es donde tenemos ejercicios resueltos y alguna tarea que van a tener que entregar la semana que viene. Bueno, muy bien. Entonces, como actividades de esta semana, primero era esto. Tenemos el concepto de fuerza y momento. Conceptos de fuerza y momento. Entonces, concepto. La fuerza es físico, es una acción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo. Entonces, es una acción que nosotros vamos a representar a través de vectores. Por eso, la primera parte es de vectores. Los vectores representan la fuerza, que es la acción física. Vamos acá a ver que existe un fenómeno físico y una modelación. El fenómeno físico es la fuerza, la modelación es el vector que representa esa fuerza. Entonces es una magnitud vectorial que tiene que estar representada por, queda definida por su magnitud, su dirección y su sentido. El momento se refiere siempre al momento de una fuerza. El momento puede ser considerado respecto de un punto o respecto de un eje. Cuando nosotros estamos hablando del plano, o sea, esta semana, vamos a ver nada más que los momentos respecto de un punto. Porque en el caso del plano, el eje es siempre el eje saliente del plano. Entonces, va a ser respecto del punto de intersección del eje con el plano con el que nosotros estamos mirando. Bueno, esto es nada más que los conceptos de fuerza y de momento. Bien, los principios de la estática son 4. Tenemos el principio del paralelogramo, principio de la estática o del equilibrio, principio de transmisibilidad y principio de acción y reacción. Y por último, vamos a repasar el teorema de Varignon, que son como los aspectos teóricos más importantes que tenemos de este primer tema. Como son principios, son cosas muy básicas que ustedes probablemente ya traen de física. Así que no me cabe duda que tienen una idea de qué significa cada cosa. El principio del paralelogramo es lo que les define cómo sumar fuerzas, o sea, cómo sumar los vectores que representan a las fuerzas. Entonces, si tenemos dos fuerzas que son concurrentes en un punto, o sea, pueden considerarse aplicadas sobre el mismo punto, entonces la resultante de esa fuerza, se le llama resultante a la fuerza que es equivalente a la acción de las dos fuerzas concurrentes en ese punto, se puede determinar como la diagonal del paralelogramo que surge de poner en el fin de una de las fuerzas el principio de la otra. Muy bien. En cuanto al principio de la estática, que es lo mismo que decir, es que el principio del equilibrio también se le llama principio de la estática. En cuanto al principio del equilibrio, dice que para que dos fuerzas se equilibren es necesario que sean opuestas. O sea, vector opuesto es aquel que comparte la dirección, pero tiene el sentido opuesto. Entonces, una fuerza es igual a otra fuerza
si comparte la dirección, su resultante es igual a 0. Esto es el equilibrio para nosotros. Entonces, si nosotros hiciéramos el principio del paralelogramo unas cuantas veces, porque supongamos que existen varias fuerzas que componen un sistema de fuerzas, entonces la resultante total de ese sistema de fuerzas, no solamente de que sean 2, supongamos que sean, no sé, 4, entonces la resultante de ese sistema de fuerzas es un vector cuyo vector opuesto les va a equilibrar todo el sistema de fuerzas. Entonces, aquí se plantea el equilibrio. Cuando ustedes entienden el equilibrio, yo ya sé que parece un concepto simple, pero una vez que ustedes entendieron el equilibrio en el plano o en el espacio, de todos los ejercicios, prácticamente tienen la materia dentro. Entonces, el tema del equilibrio es un concepto sumamente importante para ustedes. Equilibrio significa que todas las componentes en un sistema cartesiano dado sean iguales a 0. Principio de transmisibilidad. Entonces, el principio de transmisibilidad lo que les dice es que vamos a partir de que los cuerpos con los que vamos a trabajar son rígidos. ¿Eso qué significa? Es una hipótesis. Estamos diciendo que no es apreciable la deformación o la deformación sobre el cuerpo debido a aplicarle una fuerza. Por lo tanto, esto tiene como consecuencia, como corolario, que las fuerzas para nosotros van a ser vectores axilmente libres. ¿Qué significa esto? Que sobre la recta de acción del vector de la fuerza, no importa cuál sea el punto de aplicación, la fuerza va a tener el mismo efecto sobre el cuerpo. No llegué a copiarles el dibujito que les muestra esto claramente, lo tienen en el apunte. Vamos a los principios el principio de acción y reacción. Bueno, el principio de acción y reacción significa que si tenemos un cuerpo que está ejerciendo una acción sobre otro cuerpo, significa que en el otro cuerpo, si todo el sistema está en equilibrio, significa que sobre el otro cuerpo tiene que haber otra fuerza de igual sentido, de igual intensidad y sentido contrario. O sea que la acción y reacción forman un sistema nulo. Este principio es el que les abre las puertas a saber cuáles son las vinculaciones de cada uno de los cuerpos a lo que los sostiene. Bueno, vamos al teorema de Varignon. Para hablar del teorema de Varignon, tenemos que primero haber hablado de los momentos de las fuerzas. Entonces, un momento de una fuerza viene definido por la fuerza y la distancia a esa fuerza. Eso es un producto vectorial. Entonces, la distancia a la fuerza, desde el punto desde el que yo considero como origen para el momento, va a ser la distancia más chica desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto que yo estoy considerando. Eso es con respecto a la definición del momento de una fuerza. Y el teorema de Varignon me dice que el momento de un sistema de fuerzas va a ser igual a el momento de la resultante de un sistema de fuerzas va a ser igual
a el momento de cada una de las fuerzas por separada sumadas. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un sistema de fuerzas, podemos calcular el momento de todo el sistema de fuerzas como la suma de los momentos de cada una de las fuerzas, o bien podemos calcular la resultante del sistema de fuerzas y calcular cuál es el momento. Los dos son equivalentes, me tiene que dar el mismo valor de momentos. Las acciones que se pretende que ustedes puedan realizar tanto con fuerzas como con momentos son acciones de descomposición, reducción y traslación. Estas acciones las vamos a ver a través de los ejercicios. Dale, arrancamos. Este ejercicio, aparte la mayoría ya lo repasó, vamos a repasarlo un poquito más paso a paso para que ustedes entiendan la metodología de resolución. Cuando todos se reciban, van a ver que los ingenieros somos animales de costumbre, más que el ser humano promedio, y nos gustan los procesos y los métodos. La idea de esto es mostrarles uno de los tantos que pueden encontrar para resolver un ejercicio. Entonces, ¿qué se les pide acá? Acá hay un barco que está siendo remolcado por ciertos barquitos. Ahora hay una fotito para ver lo que es modelo y realidad. Y nos piden, che, ¿cuál es el efecto de todos estos barquitos si yo me paro en el mástil, que es este punto? Permiso, ¿eh? Si yo me paro en este punto, eso no es otra cosa que reducir un sistema de fuerzas, el de los barquitos, los remolcadores, sobre un punto en específico, que es una de las tantas cosas que se la van a pasar haciendo durante todo el curso y si yo no quiero exagerar, durante toda la carrera. Y después nos dice, che, ¿y qué pasa si yo en vez de tener 4 remolcadores, pongo uno solo, pero quiero que ese único remolcador mueva a este barco de la misma manera que los remolcadores? Y eso es otra cosa que encontrar un sistema equivalente. Hasta acá es operaciones que son parecidas, pero que tienen un fin distinto. Yo voy a ir avanzando, así que si quieren frenar en algo, escriban, así Caro me dice. Esto es la realidad. Fíjense que tienen un barco, este es un remolcador, esta cosa chiquitita mueve a estos bichos de 400 metros, 300 metros, son bastante grandes estos barcos. ¿Y para qué se usan? Para mejorar la maniobrabilidad del buque cuando se acerca a puerto. Generalmente cuando entra al antepuerto o ya son aguas tranquilas, no es un auto que ustedes pueden dar marcha atrás, moverse. Si bien son bastante maniobrables estas cosas, se necesitan la ayuda de remolcadores para que se acerquen de la manera más controlada posible a puerto. Dato no menor, uno cuando piensa en remolcador piensa que tira. Estos barquitos pueden tirar y empujar. Nada más como dato de contexto. Entonces, nosotros siempre vamos a estar haciendo, tanto los mecánicos, los civiles y en general todos los ingenieros, vamos a estar partiendo de, un problema real, un barco con barcos que tiene que amarrarse a un puerto, pero este problema real a veces puede ser bastante complicado porque depende de quién lo esté viendo. Por ejemplo, a nosotros hoy en día nos interesan estas fuerzas, pero puede un hidráulico y le puede interesar cómo es la interacción entre el fluido y el buque. Y a los mecánicos y navales les va a interesar esta interacción para diseñar el casco. Entonces ahí viene el modelizado del problema, en donde vamos a tomar hipótesis que nos permitan simplificar de la mejor manera posible el problema que estamos estudiando. Entonces, el modelo que vamos a aplicar ahora es el modelo de fuerzas puntuales. Para ahora decir fuerzas puntuales, ¿ustedes les parece redundante? Dentro de 2 o 3 semanas no, va a dejar de serlo. Entonces, este es nuestro problema, y entonces lo primero que tenemos que hacer para poder hablar en común entre todos es desde dónde voy a medir las cosas, desde dónde voy a mirar, con qué perspectiva, que es lo que nosotros llamamos sistema de referencia. Este sistema de referencia nos determina muchas cosas, nos determina qué es positivo, qué es negativo, nos determina además los signos de la fuerza y nos determina los signos de los momentos. Una vez determinado este sistema de referencias, que es
no es menor que lo haya puesto o no, porque básicamente es donde nos piden el ejercicio. Cualquier otra persona, Carolina, podría haber venido y puesto el sistema de referencias en esta punta, o en alguna parte del casco. O puede venir cualquiera de ustedes y ponerla acá arriba a una distancia de, no sé, 1000. No importa. Lo que quiere quedar en claro es que esto es un problema físico. Y el problema físico es independiente del sistema de coordenadas. Luego, y acá viene cierta de las hipótesis simplificativas o hipótesis que estamos teniendo que aplicar, que son fuerzas puntuales y que además los remolcadores solo pueden empujar, porque si pudiesen tirar también, esta flechita no iría para acá, iría para arriba, y ustedes tendrían que adivinar, o tendría que ser parte de dato del problema, para qué lado va cada remolcador. Entonces, esto es el modelo. Yo tengo una fuerza, otra fuerza, otra fuerza, otra fuerza, tengo mi sistema y tengo cuánto vale en módulo cada fuerza. ¿Cuál es el paso siguiente? Y el paso siguiente, dado que ya tenemos, si se quiere, nuestro patrón, que es nuestro sistema de referencia, es descomponer estas fuerzas en direcciones paralelas a los ejes adoptados. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque nosotros lo que vamos a tener que hacer es reducir todo este sistema de F1, F2, F3 y F4 a este punto. Y reducir no es otra cosa que encontrar la resultante de este punto habiendo trasladado cada fuerza. Bien, entonces, para encontrar las componentes de la fuerza es trigonometría básica. Nosotros sabemos, por ejemplo, para el remolcador 1, la dirección que tiene y qué ángulo forma con la horizontal de nuestro sistema de referencia. Entonces, sabiendo este ángulo y sabiendo el módulo de la fuerza, nosotros sabemos que esto se va a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Y fíjense que la flechita, esto no es otra cosa que un paralelogramo, es un triángulo, pero es un triángulo de fuerzas que está cerrado. Esta fuerza, con esta dirección de 60 grados respecto de este eje horizontal, es equivalente a esta fuerza vertical más esta fuerza horizontal. ¿Y cómo se calculan? Bueno, en el resuelto que está subido en el campus está detallado cómo se descompone cada fuerza. Acá para refrescarles un poco es, si este es el ángulo, que forma la diagonal con la horizontal, y quiero encontrar la componente horizontal, es el coseno. Esta fuerza cae sobre la horizontal, entonces uso el coseno. Y el opuesto es justamente el seno. Bien, este signo no es menor. Este signo surge ¿de dónde? Y para mí, cualquier cosa que vaya para arriba, ya sea vector, principalmente un vector que tenga dirección hacia arriba, va a ser positivo. La componente vertical de esta fuerza F1, fíjense que va para abajo, por lo tanto, es negativa. En cambio, la componente horizontal, que es esta F1X, tiene dirección hacia la derecha, coincidente con la dirección positiva de nuestro sistema de referencias. Entonces es positiva. Si, por ejemplo, Carolina o cualquiera de ustedes hubiese girado estos ejes, habrán girado los signos. Parecen cosas simples, pero son cosas que está bueno repetirlas porque más adelante es un medio para el fin esto. O sea, no nos va a interesar tanto el sistema de fuerza, sino decir, bueno, ok, esto lo tenemos que usar como paso intermedio para otra cosa. Entonces, este era mi eje, mi sistema original, y lo que hice fue descomponerlo en F1X, F2X, F2Y, F4X, F4Y, y bueno, F3 tiene justamente dirección vertical. Entonces yo pasé a un sistema donde tenía todas fuerzas con ciertas inclinaciones, a tener un sistema que se puede leer fácilmente con mi sistema de referencias adoptado. Yo ya sé todas las fuerzas que tienen dirección en X y todas las fuerzas que tienen dirección en Y. Esto es si se quieren, es un exceso de notación, porque si yo pongo F1X y F1Y, no tendría que poner esta diagonal en rojo. Sería redundante.
Bien, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, nosotros sabemos que la resultante no es otra cosa que la suma de las componentes. Acá en negrita está en vectorial. Entonces, si yo quiero saber mi resultante de no, tengo que encontrar la resultante, la componente de la resultante en X, que es la sumatoria de las fuerzas, de todas las fuerzas actuando en X, y la sumatoria de todas las fuerzas actuando en Y me va a dar la componente en Y de la resultante. Y esto ya lo tenemos porque por algo encontramos las componentes de todas las fuerzas. Entonces, de nuevo, yo estoy yendo un poco más rápido, el paso a paso detallado de cómo descomponer cada fuerza está en el campus, pero si tienen alguna duda, escriban ahora en el chat y lo vemos. Fíjense que estos signos, menos, 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 F1, F2 y F3, voy para atrás, F1i, F2i y F3 tienen sentido contrario al sentido positivo de mi sistema de referencias. Por lo tanto, aparecen con menos. En cambio, el resto está alineado con el sentido positivo. Bueno, y esto es otra cosa que es sumar. Si yo sumo 12,5, 15, 17,5, 17,7, tengo la componente en X, 42, 45,2 kilonewtons. Y si sumo las componentes en Y, tengo menos 50 kilonewtons, que son las componentes. Esto es básicamente la resultante en el mástil mayor O. O sea, tenemos una parte ya de lo que nos pedían, que era encontrar el sistema equivalente fuerza-par. Tengo ya la fuerza, falta el par en el mástil mayor O. Ahora, y esto es algo que vieron, que dio Adriana el lunes, cada vez que yo encuentro un sistema resultante respecto a un punto, si quieren ir bien, bien, bien al origen, lo que estamos haciendo es por cada fuerza generar una traslación. Y si recuerdan, la traslación es aplicando un sistema nulo en el punto donde quiero trasladar la fuerza. Entonces tengo por un lado la fuerza que trasladé y por otro lado el par que se genera de haber trasladado esa fuerza. Entonces, en general, el momento de reducción respecto a un punto cualquiera, por ejemplo, el O, va a ser el momento que estén aplicados. Recuerden que estos momentos son vectores libres, se mueven por todo el plano, y en particular, mejor dicho, en todo el espacio, y en particular en todo el plano, más los momentos que surjan, y estos son los donde generalmente ustedes se equivocan, los momentos que surjan de haber trasladado las fuerzas. Por eso, estos son los momentos aplicados y estos son los momentos de traslación. Para nuestro caso no hay momentos aplicados, entonces basta únicamente con encontrar los momentos de traslación. Esto, en lo más general posible, el momento es un vector que tendrá 3 componentes en el espacio. Por lo tanto, esto es un producto vectorial donde R es la posición de la fuerza respecto de este punto O, y esto es la fuerza en vectorial. Entonces, ¿qué necesitamos? El vector posición y la fuerza. Pero nosotros esto para el plano particularmente, y después vamos a ver que haciendo algunos truquitos para el espacio también, podemos llevar esta ecuación a una ecuación más escalar. Primero, porque las componentes del vector momento en el plano son siempre perpendiculares al plano. Y por otro lado, sabemos, y lo saben porque lo repitió recién Caro, el teorema de Varignon. Entonces podemos descomponer la ecuación esta de momentos en todas aquellas que hacen momentos respecto al eje X y todo momento respecto al eje Y. Dado que sabemos que la suma es igual al momento de la resultante. Entonces, tenemos estas 3, si quieren, reglas. El momento del sistema plano siempre tiene dirección perpendicular al mismo. El momento de una fuerza respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las componentes respecto del mismo punto. Entonces solamente necesitamos las distancias perpendiculares a la recta de acción de cada componente a los ejes X y pasantes por O. Esto traducido un poco más fácil es el momento de la fuerza F1, recuerden que era la fuerza que tenía esta dirección de 60 grados respecto a horizontal, es igual al momento que va a realizar la componente en X más el momento que va a realizar la componente en Y respecto del punto O. Bien, acá hay dos
dos corolarios, o si quieren, dos conclusiones rápidas que surge de esta ecuación vectorial. Un producto vectorial es cero cuando el eje, la fuerza corta el eje o son paralelos. Entonces, si yo me paro respecto de acá, el momento respecto, todo esto respecto del eje Z, así que estas dos fuerzas generan momento, les pido perdón ahí. Respecto del punto O, recuerden, tengo que encontrar la distancia y el módulo de la fuerza. El módulo de la fuerza yo ya lo conozco. Este ya lo conozco y este ya lo conozco. Y el signo. Yo le dije que acá es donde ustedes generalmente más se equivocan a lo largo de toda esta materia. Al haber determinado la terna de referencia, también determiné cuál es el sentido positivo o negativo para el giro. La terna de referencia adoptada es una terna derecha. Entonces utilizamos la regla de la mano derecha. La regla de mano derecha es muy fácil cuando estamos en vivo porque les puedo mostrar cómo gira la mano. Creo que en la cámara depende cómo tengo, si está espejado o no espejado. Entonces, en este modo virtual, la traducción sería: si yo me paro respecto del punto donde estoy tomando momento y la fuerza me hace girar en sentido horario, entonces el signo es negativo. Si me hace girar en sentido antihorario, es positivo. Repito, acá es donde ustedes se equivocan siempre, así que lo vamos a hacer despacito. Fíjense. A ver, vamos a dibujar un poco el PowerPoint. Pluma. El momento respecto de esta fuerza, este momento que es el momento de F1 respecto, el momento de F1X, perdón, respecto de O va a ser la distancia, que son estos 15 metros, por esta fuerza, que es F1X. Y si yo me paro acá y quiero saber cómo me gira esta fuerza respecto a este punto, fíjense que hago 15 F1, perdón, y esto ¿cómo me hace girar? Me lo hace girar en sentido horario. Entonces, es negativo. Me gustaría poder borrar esto. Voy de nuevo. A ver, voy a cambiar el color. Azul. Me paro de nuevo en el punto O y digo 15 es R. F1 va hacia la derecha. Si yo sigo las dos flechas, ¿cómo gira esto? Y esto me lo hace girar en sentido horario. ¿Ok? Entonces, este signo sale de que giró en sentido horario. Les voy a pedir un poco de interacción, que es una de las cosas que perdimos. Escriban sí o no si no se entendió, así seguimos con esto. No escribe nadie, ¿no? Bien. Dicen que se entendió. Ok. Vale. Para la otra componente de la fuerza hacemos lo mismo. Perdón, tenés una Sí. catarata de cis. Sin embargo, quisiera alentarlos a que si hay alguien que no lo entendió, que diga que no lo entendió. O sea, los cis están buenísimos porque nos hacen seguir hablando, pero si existiera, cuando damos clases personalmente, tenemos la posibilidad de ver cara de no entiendo. Ahora es muy difícil esa posibilidad. Entonces, les pido por favor que lo puedan decir, porque, porque no tenemos manera de detectar cuáles son los que no entendieron del todo. Ya está. No pasa nada. No, en estos momentos en estas circunstancias es importante los noes, porque como dice Caro, no les podemos leer la cara si están entendiendo o no. Yo voy a demorarme bastante acá, el resto es sumar y restar, pero si ustedes no entienden cómo tomar momentos,
es el momento de sacarse todas las dudas, porque esto lo vamos a estar haciendo de acá hasta que se reciban ingenieros civiles. Tomar momentos y sumar fuerzas es el 75% de la ingeniería civil y mecánica, me atrevería a decir. Entonces, el momento de la componente en I de la fuerza F1 es la distancia por el módulo. ¿Y qué sentido va a tener? Y bueno, veamos. Fíjense, esta es la distancia y la fuerza hacia dónde va, hacia abajo. Si yo me fijo cómo gira esto, y este sentido, ¿cómo es? Antihorario. Entonces de acá viene el signo positivo. Fíjense, sentido. Horario, positivo. Antihorario, positivo. Antihorario, positivo. ¿Ok? Esta es una de las fuerzas. Tenemos básicamente 4. Acá está la cuentita hecha. Este momento da 380 kN/m. Y sale hacia afuera del plano. Está en dirección Z saliente. No, porque si es positivo, fíjense que gira hacia afuera. La regla de la mano derecha, háganlo en sus casas ahora. Sé que parecen tontos, no se sientan tontos, mejor dicho, levantando la mano y girando enfrente de una computadora, pero ¿cómo sería con la mano derecha esto? Vamos con el remolcador 2. El remolcador 2, fíjense que la fuerza F2 respecto de O hace un momento negativo. Si es un momento negativo, quiere decir que es giro horario. ¿Cómo tienen que hacer esto? Entonces, con el dedo índice, tienen que emular esta dirección y después seguir con el mismo dedo índice la dirección de la fuerza. Esto les va a hacer que el pulgar se meta hacia adentro de la hoja. Y es un sentido horario. Por eso, entonces, volvemos acá. Fíjense que es, me meto 30, o sea, hago la dirección de 30, vamos a dibujarlo de nuevo. 30 hacia mi derecha, 30, y después bajo F2 porque es la dirección de F2. Entonces, cuando lo hago girar, mi dedo se mete hacia adentro, va hacia ustedes. Entonces gira y se mete hacia adentro. Eso es este signo negativo. Para F2X tengo 20 hacia arriba, porque es la dirección desde el punto O hacia la fuerza, entonces es 20 hacia arriba, y voy hacia la derecha, que es la dirección de F2X. Me meto hacia adentro de nuevo. Entonces, es negativo. Esto es Starfield. Una pregunta, ¿también se puede hacer con el producto vectorial? Preguntan, ¿no? Sí, se puede. Nosotros no lo alentamos. No es que no lo recomendamos, sino que no lo alentamos. El producto vectorial ustedes tendrían que sacar, primero, los cosenos directores de cada fuerza. Con los cosenos directores ustedes sacan las direcciones, porque... perdón, voy a volver para atrás. Este R es un vector y este F es un vector. Esto tiene dos componentes y esto tiene dos componentes. Estas dos componentes las sacan fáciles. Estas dos componentes tienen que encontrar la dirección que va desde el centro de reducción a un punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es este de acá. La dirección es esta. Esto sería R, ¿ok? Esto tienen que encontrarlo vectorialmente. Llamémoslo este punto A. Si lo quisieran encontrar vectorialmente, tienen que encontrar el vector AO, que va a ser final menos inicial, ¿no? Y después F tienen que usarlo vectorial. Con esto sacan el producto vectorial. Pero esta operación tienen que hacerlo para las 4 fuerzas. Y no les vamos a dar 4 fuerzas, les vamos a dar muchas más fuerzas. Esto es algo más simple, pero cuando veamos ejercicios en donde, repito, esto es un medio hacia donde que lo usamos para llegar a otro lado, vamos a usar más fuerzas,
Y además, encontrar este producto vectorial para un sistema 3D se les va a complicar. Mejor dicho, no lo recomendamos, lo desalentamos un poco, pero les insistimos fuertemente que practiquen sacar momentos escalares. No sé si respondí la pregunta. Repito, no leo, así que si alguien me puede decir sí o no. Perdón, acá quisiera hacer, sí, te han contestado que sí, que se entendió, pero quisiera Sí. hacer una aclaración. En cuanto a que implica mayor cantidad de cuentas, puede ser que sí, y también si el sistema fuera muy simple, podría no implicar mayor cantidad de cuentas. Sin embargo, cuando uno lo hace con producto vectorial, pierde el sentido físico de lo que está sucediendo. Con lo cual, una cuenta con producto vectorial es una especie de caja negra donde uno pone los datos y le sale un resultado. No tiene manera de chequear si el resultado coincide o no con el fenómeno físico que se espera. Entonces, habíamos definido los momentos como la tendencia a girar que tiene una fuerza. Con lo cual, si uno ve componente por componente, puede chequear que el signo del momento sea, el signo y la magnitud del momento sean efectivamente los que uno esperaría tener. Por eso es que nosotros desalentamos. Bueno, no, acá Germán creo que usó palabras más lindas para decir desalentamos, pero sí, realmente nosotros buscamos que ustedes no tengan que calcularlo de esa manera, que calcularlo con producto vectorial, sino que lo puedan hacer entendiendo lo que está pasando. Sí, a ver, el producto vectorial es lindo para programarlo, y hasta ahí nomás, pero para esto, que es una materia más de papel, aunque estemos en un PowerPoint, es mucho más rico el producto a mano. Ahí escuché un clink, así que hay una pregunta. A ver. Buenísimo, no era una pregunta. Bien, remolcador 2. Bien, remolcador 3, que era la fuerza vertical. Fíjense que tenemos, voy otra vez al marcador resaltador, tenemos esta R, esta F, ¿y qué signo? Y hacemos así, sigue, y lo hago girar. Tuki, sentido horario, negativo. Remolcador 4, me paro no, y digo, me paro no, tengo esta distancia, mejor dicho, vamos a hacerlo bien. Me paro no, tengo esta distancia y la fuerza va hacia arriba. Si yo sigo el giro de esto, ¿cómo es? Antihorario, positivo. Y después, para ver el momento de esta fuerza, es, me paro no, esta es la distancia, y sigo la fuerza. ¿Cómo le hace girar esto? Antihorario, entonces positivo. Después las cuentas es sumar, restar, multiplicar. Generalmente ustedes se van a equivocar, como nos equivocamos todos cuando cursamos esta materia, se van a equivocar en estos signos. La pregunta típica que surge es, sí, pero Germán, esta fuerza F3 es negativa, porque va para abajo de I, y acá la pusiste positiva. Las dos cosas son ciertas. Nada más que este signo, cuando yo estoy tomando momento y no utilizo el producto vectorial, el signo sale de la regla de la mano derecha o ver cómo gira. Pero estas fuercitas que van acá van siempre positivas, van siempre en módulo. ¿Por qué? Porque el signo va a estar dado
por cómo gira y no por la la fuerza que habíamos definido, que esto era menos 25 kilonewtons, si yo mal no recuerdo. Entonces, esto siempre trae confusión porque cuando ustedes lo escriben así en letras, después cuando reemplazan acá, ponen menos 25 y menos por menos más. Y eso está mal. Siempre estos son los módulos. El signo sale viendo la dirección y cómo gira en función de mi patrón de la regla mano derecha o el giro horario antihorario. ¿Eso quedó claro? Pueden poner un sí o un no. Y el que puso no, lo explico. Vamos a ver. Bueno, en Joya. general hay todas manitas que sí. Bien. Después van a ir a ejercicio y van a saltar estas dudas. Nada, y después ahora es sumar, sumamos y ¿qué tenemos acá? El momento resultante en O. Fíjense como resumen, yo tenía esta fuerza, upa, qué fea que esa fuerza, esta fuerza y esta fuerza, y lo reduje en el centro O con una resultante y un momento resultante. ¿Qué quiere decir esto? Que parado en O, estas cuatro fuerzas son equivalentes a estas dos fuerzas y este momento. Y esta es la parte física. Para algo parado en O, si esto fuese una partícula, no un cuerpo, esa partícula con esta resultante y este momento experimentaría la misma rotación y traslación que este barco de 90 y 30 son 120, 180, 205 metros con 4 remolcadores. Esa es la parte más interesante porque si hablamos de fuerzas, vectores y momentos, yo estoy seguro que en el colegio, ¿no? El CBC lo vieron. Como preguntaba en el producto vectorial, es algo bien algebraico, de análisis 1, 2 y álgebra 2 o álgebra 1, pero lo interesante de esta materia, como apreciación personal mía completamente, es la integración entre qué pasa en la realidad y cómo usamos estas herramientas matemáticas para explicar lo que pasa en la realidad. Entonces, piensen eso, tengo un bicho de 200 metros con 4 remolcadores, pero si yo me paro en O, eso se resume en un giro, en un momento y dos fuerzas. ¿Está claro? Respondan, basuras. Bueno, este es el primer punto. Fíjense que no es menor que el momento es negativo, gira antihorario. Gira horario, perdón. No uso reloj con agujas, entonces se me complica. Ahí te hicieron una pregunta. ¿Me la lees, Cami, porfa? Que dice, elijamos el punto que elijamos, la resultante es siempre la misma, ¿no? Qué buena pregunta. Sí. Y yo tengo ahí, Gaby, por las dudas, corregime. Entiendo que ustedes vieron invariantes ya el lunes pasado. Los invariantes justamente son cosas que no varían, o sea, que no cambian. No. En particular, ¿no vieron invariantes? Bueno, les tiro un spoiler. Invariante, como dice la palabra, son cosas que no varían. Hay dos invariantes. Uno es el invariante vectorial, o sea, es un vector que no va a cambiar, pare donde me pare, es la resultante. Y el otro es el invariante escalar, que se los dejo para que lo vean el lunes, no lo vamos a usar. Pero recuerden eso, la resultante, como preguntó Cintia, perdón, la resultante, como preguntó Cintia, pare donde me pare, no va a cambiar. La resultante de fuerzas, esta verde o estas dos rojas. No va a cambiar, es un invariante vectorial. Y piénsenlo un poco más si quieren en las ecuaciones. ¿Cómo saqué estos dos números? Sumé directamente. Si yo sumo directamente, no tiene nada que ver dónde me pare, porque en ningún momento aparece la distancia. Y ahí ya tiré el otro spoiler. El momento no va a ser para nada invariante, porque sí va a depender de dónde me pare. Hay otra pregunta.
Pero si la fuerza pasa por O, ¿qué es lo que le da el momento? A ver, si yo no entiendo mal la pregunta, este momento de 1572 kilonewton metro surge de haber aplicado, de haber trasladado esta, ¿por qué no lo escribe? Surge de haber trasladado esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza. A ver, Francisco, acordate de esto. Perdón, Ustedes tienen un cuerpo. Tienen una fuerza aplicada F en un punto A. Y viene alguien y por algún motivo o razón que no importa ahora, les dice, yo quiero esa fuerza, no en A. Ese verde no se ve, perdón. No la quiero en A. La quiero en B. En B. ¿Cómo hacen para trasladar esta fuerza F a B? Y bueno, lo que tienen que hacer es aplicar un sistema nulo en B. ¿Y cómo va a estar conformado el sistema nulo? Estas fuerzas tienen la misma recta de acción. Esto va a ser F, que es la que quiero trasladar, y esto va a ser menos F. ¿Esto a qué equivale? Al mismo cuerpo, esta F con esta F en fuerzas se cancelan, porque tengo F y menos F. La fuerza, donde yo lo quería. Ah, bueno, pero ustedes vieron otro amigo que vamos a estar trabajando durante la materia, que es la cupla. ¿La cupla qué es? Es un momento generado por fuerzas paralelas. Si esta distancia, llamémosle D, estas fuerzas paralelas tienen igual dirección, distinto sentido, esto genera una cupla. Y fíjense, ¿cómo lo hace girar? Lo hace girar así. Entonces, haber trasladado la fuerza A, la fuerza F en A al punto B, es aplicar este sistema nulo, pero este sistema nulo siempre hay que pagar algo. En la vida nada es gratis. Fíjense que ya desde acá nada es gratis porque haber trasladado la fuerza de A a B, tengo que pagar con un momento. Y ese momento surge justamente de esta cupla. ¿Y cuánto va a valer? I, F por D. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué si la fuerza pasa por O tengo un momento? En rigor, lo que yo estuve haciendo fue, para la fuerza F1 que está aplicada acá, puse la fuerza F1, el sistema nulo en F1, cuando hago sumatoria de fuerzas se me anula, pero me aparece la cupla generada por estas dos. Para F3 exactamente lo mismo. Yo puse F3 acá con un sistema nulo, pero justamente esta con esta, cuando hago sumatoria de fuerzas se me anula, pero me aparece esta cupla. Y así con todas las fuerzas. ¿Quedó claro? Caro, ¿querés agregar algo? Perdón, tardo en sacarle el micrófono. No, para No pasa nada, nada. me parece bárbaro. No tengo nada para decir. Toda la parte de esta de cupla y de traslación de fuerzas es cierto que dijo Gaby que no la habían llegado a dar. Así que gracias por darla porque la verdad es que me había olvidado de decirlo al principio. Y yo Perdón, también me olvidé que no lo vieron. acá sale una pregunta, una Ok. pregunta que dice, ¿el sentido del momento agregado tiene que ser contrario? Y No ahora te entiendo la pregunto, pregunta. ¿contrario a qué? No agregamos ningún momento. Piensen que esto es un peaje. Yo quiero pasar una fuerza de un lado al otro y para pasar de un lado al otro tengo que pagar un peaje. Y ese peaje, en general, es un momento. Entonces no es que lo agrego, lo pago. Ahora, lo que yo no entiendo ahí es al trasladar el sentido momento agregado tiene que ser contrario a trasladar la fuerza y cuál es su sentido. Bien, espera, vamos a hacer una pausa porque es cierto que ustedes no vieron
es cierto que ustedes no vieron traslación de fuerzas. Entonces, supongamos lo siguiente. Ustedes tienen un cuerpo. Voy a hacerlo de nuevo un poco más prolijo y más lento. Tienen un cuerpo con una fuerza F. Y quieren llegar en un punto, vamos a ponerlo acá, A. Y quieren llevar esta fuerza a un punto B. Es decir, ustedes quieren llegar al mismo cuerpo, pero con una fuerza F en B. ¿Puedo hacerlo así tranquilamente? Yo les dije anteriormente que no, pero vamos a hacerlo un poquito más despacio. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para trasladar una fuerza de un punto a otro? Vamos a dibujar. Entonces voy a tener este acá, intermedio, y después vemos qué pasa. Por un lado, perdón, me quiero matar. Tengo el cuerpo, la fuerza, y quiero llegar al cuerpo y la fuerza en otro lado. Esto es A y esto es B. Para trasladar esto, recuerden, y esto es algo bien fino y en el final, cuando todos lleguen, porque estoy seguro que van a llegar, es algo que está subyacente en todo lo que les van a preguntar y si lo saben explicar así, el que se los tome, sea como lo tomemos, se va a poner muy feliz. Trasladar una fuerza es aplicar un sistema nulo en el punto donde yo quiero trasladar la fuerza. Un sistema nulo, recuerden que es un sistema que tiene dos fuerzas que tienen la misma dirección y distinto sentido e igual magnitud. La pregunta es, ¿qué magnitud? Y bueno, si esto es F, y esto es F, esto es F, y esto es, y lo voy a poner entre comillas, menos F. Lo pongo entre comillas porque el signo lo tendría que sacar de la dirección. Pero esto es un sistema nulo. Esto es 0. Ahora bien, hay otro sistema nulo acá. ¿Me creen que este y este es otro sistema nulo? Si hay preguntas, me van diciendo, un poco yo, repito, no las veo y ahora no me hace tampoco el ruidito de chat. Entonces, Perdón, sí. el segundo en azul es una cupla, no un sistema nulo porque no comparten la misma exacta dirección. Sí, es verdad. Y fue un exceso de sistemas nulos. Amelia te dice que no te cree. Bien, que de todas las cosas. No sería la primera vez que me lo dicen, pero que de todas las cosas no me crees, Amelia. No, nada, te estaba haciendo un chiste. Lo que te decía Amelia es que no te cree que eso es un sistema nulo. Es nada más que un exceso de notación, como vos decís. Bueno. Se me fue todo. Cierto, no es un sistema nulo, pero esto sí está en equilibrio. Porque esta F y esta menos F se anulan. No es un sistema nulo per se, pero lo que yo quería decir es eso. Esta F y esta F se anulan, pero cupla. Recuerden que una cupla es esto. Llamémosle R, así cambiamos las palabras. Separados por una distancia D. Tengo F, F separados por una distancia D. Entonces, ¿logré poner a la fuerza F en B? Sí, porque está acá. Y está acá. Pero, al haber puesto el sistema nulo en B y el haberse generado esta cupla, me aparece este momento. Y ahí viene el signo. Fíjense, cómo
Lo voy a hacer acá abajo. ¿Cómo gira esto? Y tengo que hacer girar la mano o el reloj con estas dos flechas. Y esto gira así. Y este sentido es antihorario, así que es positivo. ¿Quedó claro entre todo este mamarracho de líneas? El otro sistema nulo no es con la F de abajo. Eso fue lo de antes, ¿no? Fue una pregunta que te hicieron en el medio de tu explicación. No sé si quedó respondida. Francisco. Francisco Bodán, porque quedó Francisco. Sí, está bien. Bien. Nada, si esto no era una teórica, seguramente el lunes lo van a volver a ver. Entonces, ¿de dónde sale ese momento? Volvemos acá, justamente de eso. La F1 la trasladé a O, la F2 la trasladé a O, la F3 la trasladé a O, la F4 la trasladé a O. Recién ahí, cuando la trasladé, las puedo sumar porque están... Me voy a poner bastante purista ahora para que entendamos cuál es la gracia de esto que está atrás. En ningún momento yo les dije cuando arranqué a hacer el ejercicio que iba a ser una traslación de fuerzas con sistema nulos, sino que dije, che, todo lo que está en X lo sumo, todo lo que está en Y lo sumo. Ahora bien, lo puedo sumar todo lo que está en X y todo lo que está en Y si están en X y en Y. Para que suceda eso, yo lo que tendría que haber hecho, si hubiese querido ser bastante riguroso matemáticamente, es pasarlos a la misma base y al mismo sistema de referencia, que está todo en O. Dice, Iván, no veo lo del momento, porque en realidad la fuerza que va para arriba genera traslación y no momento. Creo que está hablando de la fuerza que llamaste menos F entre comillas. Ah, sí. Ahora que lo veo, pobres chicos. Soy malísimo dibujando. A ver, creo que entiendo tu pregunta. Vos me estás diciendo, Iván, que esta fuerza en F, ¿no? Si yo me paro en A, me tira hacia abajo, ¿no? Ahí necesito, a ver. Contestame, Iván. Perdón, acá Marcel aclara, la cupla genera el momento, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Sí. Esta cupla que está acá es el momento de reducir en B. Mejor dicho, el momento que aparece en B surge de esta cupla. Ahora quiero ver si le puedo contestar a Iván esta pregunta. En realidad la fuerza que va para arriba genera traslación y no momento. ¿Qué fuerza? ¿La menos F? Sí. A ver. No, porque este es un sistema nulo. En realidad acá no tengo nada por ahora. Cuando yo pongo la menos F hacia arriba y la F para abajo, el cuerpo ni se entera. Pero al estar existiendo esta F para acá... Tal vez... ¿sí? No, que tal vez les pueda aclarar con algunas otras palabras. A ver, el sistema de fuerzas inicial está conformado por la fuerza F aplicada en A. Nosotros queremos llegar a un sistema de fuerzas donde la resultante sea la misma fuerza F, pero que esté aplicada en B. ¿Qué pasa? Que el efecto del primer sistema y el segundo sistema debería ser el mismo, pero para que sea exactamente el mismo sistema, el mismo efecto sobre el cuerpo que genera el sistema de fuerzas con F aplicado en A y con F aplicado en B, es que al último sistema hay que agregarle el giro que se desprende de haber corrido la fuerza. Entonces, para poder ver cuál es el giro que se desprende de haber corrido la fuerza, nosotros lo que hacemos es un pasito intermedio, que es, le agregamos un sistema nulo, que es el formado por menos F y F que está en rojo, y luego, cuando hacemos la sumatoria de ese sistema nulo, nos queda que, en realidad,
en la sumatoria del equilibrio, el efecto en cuanto a fuerzas sigue siendo la fuerza F hacia abajo. Pero si la vamos a estar aplicando en el punto B, nos queda una cupla formada por la fuerza F negra y la fuerza menos F roja, que tiende a girar el sistema con un sentido que es horario. O sea, si yo pongo la manito con los dedos, los 4 dedos que me quedan fuera del pulgar, girando como gira la fuerza menos F, el pulgar me sale hacia afuera. Eso es para nosotros un momento positivo. Entonces, el resultado final de trasladar la fuerza F es que yo me traslado, pero además se genera un momento. Vamos a... ¿Por qué querrías trasladar una... Perdón, voy a leer las últimas preguntas que fueron un montón. A ver, ¿la cupla genera el momento? No, sí, estamos claros. En B, la fuerza no generaría un momento. Entonces aclarás que al estar en A sí había. No, es al revés. Vamos a suponer un cuerpo que está, supongamos, colgado de un punto. Supónganse que tienen colgado un cuadro de la pared. El cuadro está colgado de un punto, por lo cual, si uno analiza el equilibrio, porque el cuadro no se está moviendo, si uno analiza el equilibrio, tenemos el peso del cuadro y el clavito de donde cuelga. Si alguien le colgara al extremo de un cuadro una fuerza, entonces aparecería una tendencia al giro. Eso es la misma representación de la cupla, de que aparece un momento debido a que existe una fuerza que está trasladada. Por eso es que aparece una fuerza. Perdón, vamos a seguir leyendo las preguntas para ver si se nos escapa nada. En B, la fuerza no generaría momento, entonces aclarás que, bueno, esa ya la contestamos. ¿Para qué querrías trasladar una fuerza por más de que te aparezca un momento? No es que uno quiere trasladar una fuerza porque quiere llevarla a otro lado. Perdón, ¿querías decir algo? Te voy a hacer un dibujito que te ayude. Por ejemplo, un balcón. Bien. Expláyate, Germán, si querés perdón, en este punto. ¿Por qué quisiera eso? Les pido 1000 disculpas a los mecánicos. Juro que les voy a pensar un ejemplo que no sea algo civil. Por ejemplo, un balcón. Esta es una columna. Este es el balcón. Perdón, este es el Germán, balcón. no estás compartiendo. Ah, sí, perdón, no dije nada. Ok. Miren acá abajo. Esto es una estructura, es un pórtico. Los vamos a ver este cuatrimestre, quizás un poco más simples. Supongamos que esto es el suelo. Estas son 2 columnas y esta es la losa, o si quieren, la losa, el piso, vamos a llamarlo así, piso. Y esto es el balcón, ¿no? Ahora que estamos todos encerrados y los que tienen la suerte de tener un balcón, pasan mucho tiempo en el balcón, ¿no? Entonces acá viene, llamémosle Carolina, y se para acá, en la punta. Y yo quiero saber qué fuerza tengo que mandar esta columna de acá. Olvidémonos de esto por el momento. Si yo quiero saber esta fuerza, ¿no? Y esto es un dato que sirve para todos los mecánicos, los civiles y cultura general. Las fuerzas van al piso, no les importa cómo. Entonces, yo tengo que, como diseñador estructural, lograr que esta fuerza vaya al suelo acá, de la manera controlada, y no que esto se rompa y vaya al suelo. Repito, las fuerzas van a ir al suelo por gravedad. Entonces, si yo quiero saber qué fuerza tengo acá, tengo que trasladar esta fuerza acá para saber qué fuerza viene al suelo. Y ahí tengo que saber trasladarlo.
esta fuerza, si esta llamémosle L, esta va a ser el peso de Caro, pero además, en este punto, voy a tener un momento debido a haber trasladado la fuerza de Caro. Visto de otra manera, supongamos que las columnas sienten. ¿Qué siente la columna cuando Caro se para en este extremo? Siente el peso de Caro más el momento de estar Caro alejada respecto a la columna. No sé si los confundí más o les sirve el ejemplo. Tengo otro ejemplo para mecánico. Tienen una grúa para levantar contenedores y tienen que diseñar esta viga. Esta viga la diseñan ustedes, los mecánicos. Y nosotros los civiles diseñamos estas vigas donde se apoya en la viga esta. De nuevo, si ustedes mecánicos quieren saber, para dimensionar esta unión, yo estoy usando palabras, pero les pido disculpas. Si ustedes quieren saber qué pasa en esta unión, cuando yo levanto un contenedor, el contenedor va hacia abajo. ¿Qué siente esto acá? Y si yo me paro acá en esta unión, voy a sentir el peso del contenedor más un momento. ¿Por qué? Porque estoy llevando esta fuerza a este punto, estoy llevando esta fuerza a este punto, y sabemos que cuando yo llevo una fuerza de un punto al otro, aparece un momento. ¿Y cómo va a ser ese momento? Así. No sé si quedó claro. Hay un montón de texto. A ver, perdón, voy a leer. ¿Para Perdón, qué querrías ahora... tener la fuerza por más que te parezca un momento? Por eso. Matemáticamente, ¿cómo se calcula el momento producido por la cupla? Es esta distancia por la fuerza. La distancia por el peso de Caro, en el caso de la columna. Reemplazás una fuerza que te haría trasladarte y girar por una que te haría trasladarte y declarás que hay un giro. Reemplazás una fuerza que te haría trasladarte y girar por una que te haría trasladarte y aclarás que hay un giro. Sí, porque el momento tiende a hacer girar un cuerpo. O sea que la fuerza total va a seguir siendo la misma, pero cambiaría el momento resultante porque se movió una distancia d. Correcto. Pregunta. ¿El momento se toma con respecto a B y se aplica en el punto A? No, se aplica en el punto B. En el punto A no hay momento. Si yo me paro en el punto A en este sistema y tomo momentos, si esta es la única fuerza, no hay momentos. Cuando me paro en B, aparece un momento. Va a ser castellanos. Ok. Amelia, mi cabeza explotó. Sí, son estas hermosas cosas de estabilidad 1. Caro, ibas a decir algo. No, nada, te quería leer un poco los mensajes. Yo quisiera que... no, está buenísimo que surja esto ahora, pero creo que les van a seguir surgiendo estas preguntas. Entonces, sigamos adelante para que ellos puedan Dale. hacer sus ejercicios. Bien. ¿Puede ser? ¿Qué? Quería aclarar con respecto a la última pregunta de Marcel, que dice, el momento se toma y se aplica en el punto A. En realidad el momento, recuerden que es un vector libre, ¿no? No tiene un punto de aplicación específico. Nada, solo eso. ¿Cierto? Bien. Sigo. El segundo punto es un punto sobre el casco donde un remolcador más potente debería empujar al barco para producir el mismo efecto que los 4 remolcadores originales. Esto es una sutileza y es algo que suele aparecer en los ejercicios. Es mi sistema había quedado en el punto O con una resultante y un momento. Ahora me pregunta, ¿dónde tengo que poner en el casco, o sea, en el borde, un solo remolcador tal que el efecto sea el mismo? Entonces, tiene que empujar el barco y está en el casco. Así que está en el estribor, esta parte de acá arriba. Porque si yo lo pongo acá abajo, me está tirando. Y por hipótesis, los remolcadores empujan. Luego, el efecto tiene que ser el mismo. Tiene que moverse para el mismo lado, tanto en traslación como en rotación. Y por último,
El remolcador va a estar sobre el casco en un punto A, empujando a una distancia XA respecto de O. Esto es traducir esto que nos piden en algo más tangible y ecuaciones. Sigo. Repito, tengo que encontrar una fuerza que aplicada en A me genere este mismo efecto. Y cuando digo efecto, que se mueve y gira de la misma manera, respecto a algún punto. La resultante en A, como me preguntó, como me comentó, creo que Amelia fue. Bueno, yo me acuerdo los nombres. No va a cambiar. Repito, la resultante es el invariante vectorial. Ahora, el momento en A, para que sea el mismo efecto, tiene que ser igual al momento que tengo en O. El momento en A va a ser justamente las resultantes por las distancias, las componentes resultantes por la distancia. Entonces, respecto de O tengo el momento menos el 50XA, menos 20, fíjense, 20 para allá, por RX. Esto es X y esto es Y. Estos dos tienen que ser iguales, porque el efecto tiene que ser el mismo. Si yo igualo, me da que la distancia son 14 metros. Y acá está el punto en donde yo tengo que aplicar un solo remolcador que tiene esta resultante. Y si yo lo aplico acá, es lo mismo que los 4 que estaban allá. ¿Ok? Bien. Creo que este se salió más rápido. O sea, tenía 4 remolcadores. A ver. Vamos a hacer un resumen de esto. Tenía 4 remolcadores. Vistos desde O, esos 4 remolcadores es lo mismo que tener esta resultante de 62 y 15,72 kN/m. Ahora, si yo quiero remolcar a este barco con un solo remolcador que tenga el mismo efecto que estos 4 y aplicado en el casco, a 14 metros de O, pongo, perdón, estos son 14 metros, y pongo esta misma resultante acá, y estoy. Estos 4 es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. ¿Ok? Y ahí está el ejercicio. No sé si hay dudas. Perfecto. Entonces, ahora nos juntamos cada uno con sus ayudantes y la idea es resolver los ejercicios 1, 5 y 8. Cada uno en particular. Lo que hiciste, perdón, acá hay más preguntas. Dice, en resumen, lo que hiciste es buscar el punto de aplicación de la resultante para que se genere ese momento. Sí. Para que no se genere ese momento. A ver. Y a las dos cosas, depende de cómo lo está pensando él. Si lo está igualando, sí, y si lo pones restando es lo que decís vos.